¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande a toda la audiencia de Generación con Propósito. Nuestro contexto cultural marca una diferencia en la manera en que leemos nuestras Biblias, para bien o para mal. Tanto Cristo como sus apóstoles y todos los predicadores, profetas, maestros y evangelistas de los tiempos anteriores, hasta los youtubers cristianos del presente, todos leemos nuestras Biblias con los anteojos de nuestra cultura. Lo mismo es verdad para Agustín de Hipona y para los reformadores como Lutero, Calvino y Arminio. Y cuando escuchás, por ejemplo, a alguien decir, Dios me ha revelado tal cosa o tal otra, es muy probable que sea más su opinión que la voz de Dios. Porque creen que Pablo nos mandó a juzgar las profecías, porque creen que Juan nos mandó a discernir si tal predicador o tal profeta o tal maestro es de Dios o no. No estoy diciendo que es del diablo. Lo que estoy señalando es que se nos manda a juzgar y a discernir porque todos hablamos desde un lugar y ese lugar es nuestro propio contexto cultural. Lo que somos, por lo que aprendimos, por cómo fuimos educados, por cómo nos criamos, nuestra propia historia. Vas a decir que soy un incrédulo en el sentido de que no hay que creer todo lo que dicen cuando te dicen Dios me ha revelado tal cosa. No, no soy un incrédulo, pero yo te aseguro una cosa, que si tu pastor fuera cristiano ortodoxo o copto o protestante anglosajón, no predicaría cosas de evangélico, porque hubiera nacido en otro contexto cultural. Todos hablamos y predicamos desde un lugar, y ese lugar es nuestra propia cultura, y en nuestro caso es la cultura evangélica sudamericana, hija de la cultura evangélica norteamericana. Ahora, déjame dejarte una clave. Conocer y entender el contexto histórico y sociocultural del mundo antiguo en el que vivieron Jesús y los apóstoles es fundamental para entender sus enseñanzas y el por qué decían lo que decían y hacían lo que hacían. Te doy un par de ejemplos. Cuando Juan escribió acerca de la bestia en Apocalipsis, los creyentes de las 7 iglesias que leyeron el libro de Apocalipsis, en realidad es una carta para 7 iglesias, ellos sabían muy bien a quién se refería Juan. Porque es obvio que Juan no iba a escribirles algo que no pudieran entender o algo que se refería al año 2025. ¿Por qué? Porque no les serviría de nada para enfrentar la persecución que estaban soportando. A nosotros se nos hace un matete y andamos jugando a la adivinanza con respecto a la bestia. Bueno, la iglesia a lo largo de la historia ya dijo que Napoleón era la bestia, que después Hitler era la bestia, o que el Papa es la bestia. Ahora que vivimos en el siglo XXI, estamos buscando nuestra propia bestia. No sé quién será. No sé, a quién más le parezca a la generación de creyentes del siglo XXI. Pero cuando los cristianos leyeron acerca de la bestia que Juan escribió en Apocalipsis, ellos entendieron clarito. Ahora, ¿por qué ellos entendieron y nosotros no? Contexto, contexto, contexto. Otro ejemplo. Se habla mucho acerca del ejército de Dios que se va a levantar en el tiempo final. Y se usa mucho Joel capítulo 2, verso 9, para apoyar esta proclama o enseñanza. El tercer capítulo de Joel parece describir una guerra futura, pero los capítulos 1 y 2 hablan acerca de un ejército invasor, que no es nada más y nada menos que una devastadora plaga de langostas. Joel 1.4 y 2.25. Este texto no describe la iglesia como un ejército espiritual, sino que describe la langosta como un juicio contra los pecados del pueblo de Dios. Cuando los
israelitas de ese tiempo leyeron a Joel, lo entendieron perfectamente. ¿A qué se refería Dios? Cuando lo leemos nosotros 2000 años después, andamos buscando interpretaciones para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ignoramos el contexto sociocultural histórico del mundo antiguo. Esto demuestra, esto de que andamos inventando o interpretando los textos bíblicos de manera caprichosa, es la demostración, valga la redundancia, de cómo nuestro entendimiento de la palabra de Dios está totalmente influenciado por nuestro contexto histórico, social y cultural. Yo creo que hay que volver. Déjenme explicarme. En los días de Josías, el libro de la ley fue encontrado en el templo, y la humilde respuesta por parte de Josías a lo que el libro exigía cambió su generación. Más adelante Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, quienes, con tanta preocupación por la ley, la habían enterrado a la palabra de Dios bajo sus tradiciones religiosas. Durante la época de la Edad Media, muchos monjes veían que la iglesia estaba corrompida y lejos del mensaje de los apóstoles, y llamaban al liderazgo de la Iglesia Universal de ese tiempo, la Iglesia Católica, la única que había, la Iglesia Romana, a que volvieran a la palabra. Y a través de la historia de la Iglesia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente, cuando el pueblo de Dios se volvía a las Escrituras, permitiéndole que la palabra los desafiara a escuchar nuevamente el mensaje de Dios en su generación. En la América hispana, la iglesia necesita regresar a la Biblia tanto o más que ellos, buscando de Dios un viento fresco del Espíritu que desafíe muchas de las cosas que hoy hacemos en el nombre de Dios, en el nombre de su palabra o en el nombre de su Espíritu. Necesitamos volver a escudriñar las Escrituras por nosotros mismos y convertirnos en los agentes de Dios para propagar su mensaje y no el de una cultura religiosa, en nuestro caso, la cultura evangélica. No podemos escapar de esta cultura, somos evangélicos, somos sudamericanos y culturalmente evangélicos, descendientes de los evangélicos norteamericanos. Culturalmente estamos cooptados por el evangelicalismo yanqui, pero podemos hacer el ejercicio de volver y tratar de entender la cultura del mundo antiguo, del mundo de Jesús y de los apóstoles, para poder entender lo que la palabra significó para ellos, y entonces sí vamos a poder extraer los principios bíblicos que son poderosos para transformar vidas y naciones, como lo hizo en el tiempo del libro de los Hechos, lo puede volver a hacer ahora si nosotros nos sacamos los lentes de nuestra propia cultura para tratar de interpretar la Biblia e interpretarla en su contexto. Ahora, no solamente hay que estar dispuesto a cambiarse los lentes, hay que estar dispuesto a que lo que está escrito en el Nuevo Testamento te desafíe y cambie todo lo que creímos e hicimos hasta ahora. Y ese es el gran desafío que la mayoría hasta ahora no quiere llevar adelante. Pero Dios está esperando por aquellos que esperan ser confrontados por su palabra en el tiempo de hoy. Pensalo. Un abrazo y hasta la próxima.